La periodista Sara Brun nos acompaña hoy y nos presenta este libro, La carga mental femenina, una obra que ha coescrito con Samantha Villar, también periodista y gran amiga de nuestra invitada. Sara, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya, una vez más aquí, encantada Gracias. de estar en La Muga, como Muchísimas siempre. gracias. Hace muy poco estuvimos juntas, precisamente aquí en La Muga, porque coescribiste con Cristina Rodríguez otro libro. Pero este va de lleno a la carga mental femenina o por qué las mujeres continúan al mando del hogar a coste cero. Así lo dice en la portada. Sí. ¿Tú crees que así está la situación de mal? Sí, pero no es que esté ahora, está de siempre, esto está así de siempre. Lo que pasa que ahora sí que es verdad que a esa labor que hacen las mujeres, que no se trata solo de las tareas del hogar, sino de ser las organizadoras natas de toda una casa, de coordinar todo, de saber qué es lo que falta cuando tiene el niño médico, cuando tienen reunión con el colegio, ahora se le ha puesto nombre y es carga mental femenina porque no deja de ser un trabajo que es invisible al coordinar todo, con lo cual no tienen ni remuneración, ni se ve ni nada, y entonces, pero es una carga mental, Estar pendiente de un hogar y de los hijos a coste cero durante todo el día es una carga mental que pesa ahí en las mujeres y son muchísimas las que sufren de, o las que pueden decir, voy loca todo el día. Pues bueno, que sepan que no son ellas solas, que son casi todas las mujeres en general las que van locas todo el día. Samantha y la culpa, Villar, la carga mental. Eso es, Samantha Villar también, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, cuando Planeta nos sugirió, porque Samantha y yo somos amigas desde hace 20 años, y nos sugirió que este tema no es que estuviera, o sea, esto siempre ha sido así, pero que sí se iba a empezar a hablar mucho de la carga mental, y nos sugirió hablar, o sea, escribir un libro con sus vivencias personales, que por supuesto que también sufre carga mental, y bueno, en realidad el libro es que recoge todos los testimonios de amigas nuestras, pero no que las hayamos citado, o sea, te tomas un café y esto sale. Ando loca, entonces bueno. No llego y todo esto que bien conocemos, ¿no? Llego. Saludamos a Samantha Villar, que no puede estar hoy con nosotras, pero está gracias a las nuevas tecnologías. Adelante, Samantha, ¿qué tal? Hola Maya, soy Samantha Villar y siento muchísimo no poder estar ahora mismo ahí con vosotros, la verdad es que me habría encantado, pero por lo menos sé que estáis en la mejor compañía con Sara Brun, que es coautora de este libro, de la carga mental femenina, y sabe más que nadie lo que significa llevar toda esa carga que llevamos las mujeres. Ese día a día en el que nosotras nos vamos fuera de casa y trabajamos todo el santo día, llegamos a casa y seguimos teniendo toda la carga del hogar encima de nuestros hombros, tomando las decisiones, organizando, dando las órdenes o tomando las decisiones que se requieren en cada momento del día, cargando mayoritariamente con la crianza de los hijos, sobre todo con lo que tiene que ver con el tomar la iniciativa, adelantarse, que esté todo preparado cuando se necesita, no olvidarte de los equipamientos, de las matrículas, de las vacunas, todo eso, etcétera, etcétera, y cómo llegamos al final del día reventadas, que a veces no nos da la vida ni para cenar y mucho menos para salir a tomarte una copa o a ir al cine, ¿no? Esa carga mental que ahora mismo la hemos llamado femenina porque básicamente recae sobre los hombros mayoritariamente de las mujeres, sabemos que se puede repartir, sabemos que puede dejar de ser femenina gracias a la corresponsabilidad y a medidas de conciliación serias en las que intervienen ya más gente que nuestras propias parejas. Así que nada, espero que podáis hablar largo y tendido de esto y que podamos entre todas empezar a tomar conciencia, a ponerle el nombre que tiene, que es carga mental, y a saber que podríamos llevar la vida de otra manera, que podemos ir un poco más descansadas, que es lo que necesitamos, repartiendo esa última tarea que nos queda por repartir, porque los hombres ya ponen muchas lavadoras, ya saben planchar, ya pueden ir a comprar, ya pueden cocinar en casa y lo hacen, pero también necesitamos que asuman las responsabilidades de todo eso y que desconectemos de esas áreas, ¿no? Que ya no tengamos que pensar tanto en tantas cosas. Así que ahí os dejo hablando un ratillo y que lo disfrutéis.